Siempre con el 8 en la espalda, gran volante de ida y vuelta, surgió de Temperley, pasó por Independiente, Estudiantes, jugó en México, en Suiza, Japón y formó parte de la selección argentina en la Copa América 87 y los Juegos Olímpicos 88, pero por sobre todas las cosas fue un camboyano. Hoy nos ponemos al día con el ruso Darío Sivitsky. Darío, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te va? No, el gusto es mío, al contrario, es un gusto charlar con ustedes y con vos, y bueno, a ver si recordando un poco aquellas épocas uno se actualiza un poquitito también, ¿no? Ujú. En primer lugar te quería preguntar de qué origen es el apellido Sivitsky. Mira, el origen es ucraniano, mi abuelo Guido se llamaba, era ucraniano y nada, era de la ciudad de Kiev y vino de allá, en su momento eran varios hermanos, algunos se quedaron en Europa, otros emigraron a Canadá, otros a Estados Unidos y bueno, mi abuelo fue el que decidió venirse a Argentina, a la ciudad de Entre Ríos, ¿no? Se instalaron ahí mi viejo era muy jovencito y después, bueno, se vino ya a vivir a la capital cuando ya mi papá ya era un poquito más grande, bueno, ahí arrancó toda la historia. Viene de la posguerra, ¿no? Sí, sí, vine a la posguerra, sinceramente, bueno, mi abuelo me contó muchas cosas, desgraciadamente no fui tal vez en su momento demasiado vivo como para aprovechar y aprender el idioma, pero bueno, algunas cosas me quedaron y muchísimos recuerdos de él que, bueno, me sirvieron como para entender un poco el origen, qué sé yo, un montón de cosas que sucedían en esa época, el hecho del trueque, cuando acá en Argentina sucedió el hecho del trueque. Muchas veces cuando me tocó dar sangre me decían que la sangre que tengo es de clima frío y ahí aprendí un poco por qué se decía, porque bueno, mi abuelo también vivía en un lugar donde hacía muchísimo frío y bueno, muchísimas historias debido al frío, entre ellas de que bueno, cuando abrían los graneros, los pajaritos volaban unos 40, 50 metros y caían congelados del frío que hacía, y en un invierno muy duro, 21 a 25 grados bajo cero, dormían arriba de las chimeneas para no sentir el frío. Bueno, cosas muy difíciles, pero bueno, que para esa época eran cosas normales, ¿no? Cosas duras como la que atravesaron ustedes. ¿Qué significó para vos y para tu carrera jugar y ser parte de los camboyanos? Obviamente te deja una enseñanza de vida, te deja en lo deportivo una marca muy importante, no marca, sino un recuerdo que queda imborrable y uno se lo lleva de por vida. Hizo un círculo de amigos, compañeros de profesión, se identificó con mucha gente, ya sea del club, que en ese momento dirigentes o alguien que frecuentaba el club y se acuerda de esas épocas que uno vivió, que fueron 5 años en un club como San Lorenzo, donde hubo un equipo que, bueno, obviamente por el apoyo y por el momento que nos tocó vivir, marcó más que los demás, que fue los camboyanos, pero que sí, durante los 5 años que estuve en San Lorenzo, bueno, me tocó vivir en infinidad de cosas, 2 subcampeonatos, 2 liguillas, Libertadores, y bueno, me ayudó muchísimo como pues, también capitalizar todo eso y aprender mucho de lo que es la vida y también en lo profesional me ayudó a llegar a la selección argentina. Ujú. Vamos a hacer un repaso. Sueldos atrasados, se bañaban con agua fría, muchos dicen que con agua mineral, jugaban sin contrato, a veces sin técnicos, iban de cancha en cancha, pero jamás pelearon por la permanencia en primera división. ¿Por qué la pelea hoy San Lorenzo? Porque creo que las circunstancias son diferentes. Es muy diferente pelear un campeonato y es muy diferente pelear un descenso. El descenso tenés que ya salir mentalizado de que hacer la pretemporada para no perder ningún punto. Y cuando vos peleás un campeonato, es como que además de tener el mismo objetivo, tenés una presión mucho más alta todavía porque tenés que lograr un objetivo más alto. El descenso es diferente porque te mentalizás, tenés que salir mentalizado. Porque si vos crees que vas a pelear un campeonato y no te salvaste del descenso, ese es el precio y el error. En cambio, cuando vos peleas un campeonato, es también complejo. San Lorenzo es difícil que estés peleando por una permanencia, pero también tiene que ser protagonista. Es un equipo grande, siempre protagonista, hacedor de jugadores, ha promocionado muchos jugadores, jugadores que han venido con una carrera larga en otros clubes o en el exterior y han venido a San Lorenzo y se sienten muy muy queridos, respetados. San Lorenzo es un club donde la gente es muy genuina, donde, mirá,
sin ir más lejos, yo hoy estoy sorprendido, no sorprendido, pero sí enormemente contento y es por la elección del Papa. Encima el Papa, tengo bien entendido que es hincha de San Lorenzo, o sea que hoy el hincha de San Lorenzo debe estar doblemente feliz. Sí, tal cual. Ahora, lamentablemente se prioriza mucho más lo que es la plata, ¿no? En el jugador. Y nosotros en esa época eran objetivos diferentes. Nosotros sabíamos que jugando bien y siendo protagonistas, la plata venía de la mano. Así que bueno, muchos de nosotros jugábamos a veces sin contrato. Yo estuve 1 año y medio jugando sin contrato y firmé un contrato faltando 6 meses para quedar libre y no especulé con la libertad de acción. También hay que entender que en esa época quedar libre por falta de pago, por libertad o por no cerrar un contrato, no te beneficiaba mucho. Era diferente el enfoque y la legislación deportiva. Hoy día el jugador no está contento con lo que gana, no te firmó contrato y queda libre por ahí los 22, 23 años, en el mejor momento de su carrera. Entonces, yo creo que cambió todo eso. Yo digo que todos los cambios son buenos, pero tampoco hay que ser extremista, ¿no es cierto? Hay que ser siempre agradecido. Yo me porté muy agradecido porque yo le firmé el contrato a punto de quedar libre y sin embargo, estando en la selección, pasando por un muy buen momento en San Lorenzo, propuesta de todos lados, y yo sin embargo fui genuino, lo renové. San Lorenzo era un sinfín de cosas en ese momento, sin un lugar de pertenencia fijo, jugamos en muchas canchas, Boca, Vélez, Huracán, cancha de Ferro. Hemos llenado las canchas todas, porque la gente ha ido acompañado, se sintió muy identificado. Tal vez fue una época que marcó mucho a la gente de San Lorenzo y eran equipos que además la gente los memorizaba de fecha a fecha porque casi siempre jugamos los mismos. O sea, tampoco no había tan gran cantidad de recambios porque la economía del club no lo daba. ¿Se podía hacer una diferencia económica en aquellos tiempos? No, era diferente. Era diferente. Yo creo que un buen contrato no llegabas a comprar un departamento y una casa. Y hoy un buen contrato, yo creo que un jugador normal, con esto no le quito méritos, yo digo que siempre las épocas van evolucionando, y como todo, a partir del año 95 que acá entró la televisión y un montón de cosas que vienen de la mano como los sponsors, el jugador gana tan bien que por ahí en un año se puede comprar 2, 3 o 4 departamentos, depende del arreglo como haya sido, ¿no? No quito mérito, pero sí yo digo que aquella época los jugadores encima, la época mía y la anterior, jugando en clubes consagrados con una trayectoria importante, no tampoco hacían grandes diferencias. Contame cómo fue la experiencia de tenerlo a Bora Milutinovic como técnico de San Lorenzo. Fue muy buena. Bora en esa época era ¿cómo se dice? Un innovador, una persona mediática, le gustaba mucho hacer estímulos, charlas, qué sé yo, infinidad de anécdotas. Yo tuve 4 entrenadores o 5 en San Lorenzo que fueron muy muy importantes. Mi llegada fue Nito Veiga, después fue el Bambino, después en esa transición vino Tito Carotti, después vino Bora y después nuevamente el Bambino. O sea que tuve etapas interesantes, estimuladores, laburadores, técnicos que te enseñaban muchos secretos que vos pensabas que conocías, que ellos con su experiencia te la transmitían.